Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Estos textos los leímos en la mañana y hay dos cosas que teníamos claras. El procónsul es un gobernador de una provincia. Y Bar-Jesús, ¿qué significaba? ¿Quién se acuerda? Hijo del Salvador. Hijo del Salvador, gracias hermana Pau. Pero también vimos que la Biblia, por algo a veces tiene algunas indicaciones ahí para que nosotros estudiemos, le llama Elimas. ¿Por qué Elimas? ¿Ah? Hechicero hábil. Entonces la Biblia es sabia porque este Bar-Jesús, mal llamado Hijo del Salvador, su nombre correcto era Elimas, hechicero sabio. Un hombre muy sabio o hábil, hechicero hábil, para engañar. ¿Y a quién estaba engañando? Ni más ni menos que al gobernador de toda la provincia. Era el consejero y el gobernador de toda la provincia, pero gracias a Dios que este gobernador era prudente, cosa que vimos en la mañana. El versículo 7 dice, este procónsul Sergio Paulo, varón prudente, deseaba oír la palabra de Dios, y eso es bueno cuando las personas que no tienen a Cristo buscan con prudencia la verdad y ajustar su vida a la verdad. Eso es lo que vimos en la mañana un poco, y vimos cómo este Bar-Jesús era uno de los que trastornan los caminos rectos, tal cual lo que acabamos de ver. ¿Sabe? Para nosotros, hermanos, una iglesia pequeña es un poco, no sé cómo decirlo, pero no sé si difícil estar en una iglesia grande. Estamos tan acostumbrados al número de pocas personas, es lamentable, sí, de todas maneras, pero uno se termina acostumbrando. Que después cuando está en un lugar más grande, hermanos, es complicado, porque uno se siente más desamparado, está acostumbrado a este grupo reducido. Pero sí me sentiría peor aún, más que en una iglesia grande, me sentiría en una iglesia de ese tipo, donde la opulencia sea lo más significativo, porque para estos predicadores de la prosperidad, eso es lo más significativo. Ellos son de la famosa frase, decláralo y se hará. Pero todos sabemos que no es llegar y declarar algo. De hecho, ni Cristo lo declaraba, porque decía, si puede pasar de mí esta copa, bien, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo único que podemos declarar es una promesa hecha en la Biblia.
Y una de las promesas que Dios espera que tú declares es recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Si tú crees, dice, serás salvo. Qué mejor declaración, ¿cierto? Pero de ahí a tener lo que tú quieras hasta tener un jet, entonces hemos estado usando mal la fe. En este minuto todos nosotros deberíamos tener los mejores vehículos, las mejores mansiones. Es más, ni vivir aquí en Los Coches, habernos ido ya a vivir a lugares más opulentos. Pero la verdad es que no es así. Decía ahí Kenneth Copeland que Cristo en la Biblia así vivía. ¿Usted lo ve así? ¿En qué castillo y mansión vivía Cristo, hermano? Sí, la Biblia dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Bueno, estos que trastornan caminos rectos, como estos que están acá, son los que actualmente vienen a reemplazar a Bar Jesús. Bar Jesús, hijo de Salvador, no era más que un Elimás, hechicero hábil, mentiroso y engañador. Y como dice el texto, uno que resiste a Cristo. Y de eso está lleno el día de hoy, y lamentablemente no solamente hay muchos de estos, sino que su iglesia está llena de personas que creen en este tipo de prosperidad. La falsa teología de la prosperidad. ¿Por qué falsa? Porque no es verdad que Dios te va a dar porque así tú lo declaras y así tú lo quieres creer. Muchas veces dice el libro de Santiago que nosotros pedimos, pero pedimos mal porque para nuestros ¿qué? Deleites. No para nuestras necesidades, para nuestros deleites. Y así se está convirtiendo el mundo cristiano hoy en día. Y están trastornando los caminos rectos aún en la iglesia más doctrinales. Nuestros hijos a veces, hermanos, están convencidos que tienen que tener no un celular que sirva para llamar, tienen que tener el iPhone 6. ¿Existe el 6 o no? Ya, era por decir un número, la chunté. Gracias. Una necesidad tiene que ser ese, con pantalla táctil. Y si no viene con internet, estamos todos mal. ¿Por qué estamos todos mal, hermanos? Porque a veces nosotros caemos en el juego del comercio y también sentimos que nuestros desgraciados hijos sufren por no tener iPhone 6. Y nosotros decimos, oh, mal padre, trabaja para darle lo que necesitan. Porque lo necesitan. Y cuando se lo dan, lo menos que ven esos padres es la punta de la nariz de su hijo. ¿Por qué? ¿Dónde están? Ahí. Ha pasado por los juegos desde que se creó el Atari. Yo todavía soy de la época del Atari donde era una raya y una pelota de ping-pong. Y había que hacerlo para allá, para acá. Y eso era todo, ¿se acuerdan? Oh, yo soy el único viejo aquí. Sí. Oiga, pero yo era fascinado con eso. Pero, pucha, era una ficha y 3 pelotas. O sea, llegaba un minuto que no había más fichas. Y si éramos malos, perdíamos y ya nos volvíamos a eso. Pero ya en esos días, nuestros padres decían, viciosos. Hermanos, ¿y ahora? ¿Y ahora entonces en qué era estamos nosotros los padres? Bueno, en una era en donde creemos que eso es lo que necesitan. Y cuando lo tienen, nuestros hijos, escúchame bien, nuestros hijos no quieren entender que están perdiendo la vida en eso porque se les van 4 o 5 horas. 4 o 5 horas de flojera, de no hacer nada, de no aprender a tocar guitarra, de no aprender a jugar básquetbol, a tocar el teclado, de no leer un libro, de no estudiar. 4 o 5 horas de pura flojera metido en eso. Por culpa de nosotros, que hemos creído que era una total necesidad en la vida de ellos. Estos trastornadores de los caminos rectos no vienen a ser personas hábiles que captaron tu consumismo y el mío.
estos trastornadores de los caminos rectos, escúchame bien, son personas que han captado el consumismo en el que vivimos. Han sabido utilizar el nombre y se han hecho llamar Bar Jesús, hijos del Señor, siervos de Dios, apóstoles de Dios, todos los títulos sabidos y por haber, y la gente ha dicho, amén, no son tan malos, deben ser buenos por el tremendo auto que tienen, deben ser buenos por los tremendos trajes que tienen, deben ser buenos porque no están en unas 4 paredes tan pequeñas como esta, deben ser buenos y deben tener mucho prestigio porque tienen cuentas bancarias y porque no tienen 3 líderes simplemente como en esta iglesia, sino que ellos tienen 100 líderes a los que les pagan para hacer la obra. Y uno se deslumbra como a veces nos deslumbramos ante las necesidades que nos requieren nuestros hijos. Hermano, es verdad que tal vez no hemos llegado a comprarle esa moto de ensueño del niño o el auto rosado de la niña, porque a lo mejor no nos han dado el cuero, hermano. Pero es muy probable que a lo mejor muchos de nuestros hijos estarían en esa moto y en ese auto rosado si hubiéramos tenido. Pero sí le ha dado el cuero a muchos para tener, y de hecho deben estar pensando mucho para fin de año tener el iPhone 6, porque el 5 es de roto. El 5 es de roto. Estos trastornadores de los caminos rectos del Señor supieron aparecer en el momento preciso. Mercaderes de la fe. Estos mercaderes de la fe saben de lo que tenía la gente necesidad. Mostraron opulencia y dijeron, vengan aquí. Aquí nosotros no tenemos problema con que tú tengas. No tenemos problema con que le compres el iPhone 6. Es más, Dios quiere que lo tenga. Así predican ellos. ¿No escuchaste lo que dijo ese predicador moreno? ¿Qué decía? No quiero estar quebrado para llegar al cielo. Ellos creen que los tesoros que se hacen en el cielo deben hacerse aquí en la tierra. Yo me pregunto, ¿en qué lo va a llevar? ¿Tendrá un jet especial que llegará al tercer cielo? ¿Tendrá un crucero que le llevará toda su riqueza allá? ¿Habrá una cuenta bancaria aquí en la tierra que se haga efectiva allá en el cielo? ¿Podrá cambiar todos los petrodólares, hombre, y todo ese dinero que pueda tener por alguna corona especial de allá en el cielo? Bueno, sabemos que no, ¿cierto, hermanos? Pero ellos hacen creer que sí. No, no hay problema. Si ese pastor Marcelo Valdés debe ser un amargado que quiere que tú no tengas nada. Ese pastor Marcelo Valdés y sus secuaces bíblicos bautistas son personas que no entienden de nada, por eso son de iglesias chicas. Vengan para esta iglesia, aquí es grande, aquí, hermano, no solamente pueden tener, aquí pueden saltar, aquí pueden bailar. Hoy día unas carismáticas por ahí en un ministerio. Hoy día pueden hacer lo que quieran. Es más, no conforme con eso, quiere reírse, aquí le administramos sanidad y espíritu de borrachera y se puede destornillar riéndose ahí en el suelo revolcándose. Y no solamente conforme con eso, quiere voltear, no vaya a juegos ni a Disneylandia ni a Fantasylandia. Vaya a nuestra iglesia, ahí voltea. Nuestra iglesia, que podemos ser personas de corbata, podemos ser gente adinerada, es una iglesia relajada, donde unos gritan, otros hablan en lengua, nadie entiende nada, pero escucha que lo pasan bien. Bar Jesús se hacen llamar, hijo del Salvador. Y son personas que trastornan. ¿Qué es lo que era Bar Jesús, como vimos en la mañana? Un falso profeta. Y está lleno de esos. ¿Y saben por qué hablo de esto? Porque se llenan en multitudes. Se llenan en multitudes, se agolpan. Y claro, uno mirando al otro no quiere estar en el más bajo nivel, así que empieza a subir el nivel, trata de
anhela ese nivel, cree que si logra algo más es por el poder y la gracia bendita del Señor. Yo me pregunto, cuando no logran nada, ¿dónde está su poder? Muchos de ellos se sienten frustrados y algunos salen frustrados de esa iglesia porque no logran lo que esperan. No logran el iPhone 6. ¿Y usted está frustrado, hermano? Porque curiosamente, es verdad que una iglesia no se puede mantener por puro aire. Somos nosotros los que debemos mantener la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, ¿cierto, hermanos? Amén. Si estamos en estas 4 paredes para refugiarnos nosotros, podríamos haber hecho una carpa, ¿cierto? Pero creo que no es conveniente tener una carpa porque aquí llueve harto. Habría que tener 4 paredes por lo menos bien resguardadas, ¿está de acuerdo usted? Y en eso hay que invertir, ¿está de acuerdo? Pero dentro de nuestras posibilidades. Bueno, a Michael Jackson le buscaron un cajón de oro porque tenía posibilidades para ser enterrado en un cajón de oro, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos cómo construir un templo de oro. Es más, no sé, ni siquiera tenemos para construir uno de mejor madera que no sea pino. Pero hermanos, ¿no está contento usted de tener esto? ¿No está contento de haber logrado esto, hermano? ¿No está contento de tener sillas donde sentarse? ¿No está contento de tener un data que por lo menos nos permite proyectar estos tipos de videos? ¿No está contento de tener un púlpito, hermano? De una u otra manera se ha logrado lo que realmente necesitamos. ¿Y qué más necesitamos, hermano? ¿Necesita usted un iPhone 6 o un iPad, un tablet para leer la Biblia? Hermano, estas son más baratas. ¿Cuál es el problema? Y aún así hay gente que se queja. Y aún así hay gente, ojo, y aquí pasamos a este otro lado. Pues está claro que estos son gente que trastornan los caminos rectos del Señor. Pero aún así hay gente que ni siquiera ve la humildad en la que estamos y creen que cualquier petición está de más. Yo me pregunto si esas personas no son los que trastornan la misma iglesia. Porque la iglesia ha de mantenerse con nosotros que somos la iglesia. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cree usted en la bendición de Dios? ¿Trabaja usted? Si trabaja, hermano, entonces está siendo bendecido. ¿Sabe, hermano? Si yo le preguntase a mi hermano tesorero, ¿cuántos diezman? Es más, yo le miro solamente el rostro porque una vez le pregunté, ¿cómo están los diezmos, hermano? ¡Wow! No le pregunté nombre y él está ahí, usted le puede preguntar. Pero, pastor, esto de ser tesorero es darse cuenta que los que creen que uno diezman no diezman y los que uno creía que no diezman, diezman. Hay muchos que han venido a alimentarse, pero no han sido capaces de sostener ni su siervo, ni su iglesia, y también son personas que trastornan los caminos rectos del Señor. Se están volviendo personas hábiles en no sostener lo que exigen espiritualmente que uno sostenga. Bien, vamos a la palabra. Marcos 1, por favor. Sin perder el capítulo 13 de nuestro texto. El Evangelio de Marcos, por favor. Capítulo 1. Comienza el Evangelio de Marcos. Bueno, casi todos los evangelios mencionan, no casi todos, todos los evangelios mencionan a Juan el Bautista. ¿Qué enseñaba Juan el Bautista, hermanos? ¿Qué tiene que ver con esto que estamos enseñando? Hay personas que trastornan los caminos rectos, pero Cristo, Dios, su palabra, Jehová, sus profetas, sus apóstoles y sus pastores están para atornillar hacia el otro lado, enderezar los chuecos. ¿Está de acuerdo, no, hermanos? Miren lo que dice el 1 y 2. Dice,
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cuál es ese mensajero? Juan el Bautista, amén. Un hombre que vino a hacer algo muy específico. Que, versículo 3, leamos todos juntos, dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Esa era la tarea. Algunos tienen en su vida a lo mejor marcado un versículo al lado de Isaías 43. De ahí extrae esto. Esa era la promesa, Isaías 43. Vendría una persona enviada por el Señor, ya un mensajero delante de ti. Había una promesa, y ese era, ¿quién? Ni más ni menos que el gran Juan Bautista. Y el Juan el Bautista venía a enderezar las sendas que estaban chuecas. Así es como le hablaba al fariseo, así es como le hablaba a Herodes, que estaba con la mujer de su hermano, así es como le hablaba a uno y a otro, a uno y a otro. Ese era, hermano, el gran Juan Bautista, un ser que quería ser... Hermana Paula, ve ahí, por favor. Juan el Bautista quería ser una persona obediente al Señor, y quería que el resto también fuera obediente al Señor, enderezando las sendas chuecas. ¿Saben, hermano? Estos que trastornan caminos rectos vienen a torcer lo que las Escrituras dicen, porque no es verdad que Cristo vivió de una manera opulenta. No es verdad que en la Biblia todos vivieron de una manera opulenta. Es verdad que habían personas que tenían, pero también habían personas que no tenían. No recuerdo haber visto una viuda que atendió al consejo del profeta Elías siendo una mujer opulenta. No recuerdo a un Pedro, pescador, siendo una persona opulenta. No recuerdo a un Pablo, desde que se convirtió, viviendo en total opulencia. No recuerdo nada de eso, y no recuerdo a mi Salvador viviendo de una manera opulenta. Simplemente sí recuerdo que cada uno de ellos, como Jeremías, como los que mencioné, como Isaías, eran siervos y profetas que querían enderezar lo que se había torcido. Eso es lo que busca la Escritura, enderezar lo que se había torcido. Pero hay algunos que trastornan los caminos rectos y les gusta volverlos chuecos. Pero Dios es al revés, le gusta enderezarlo. La tarea nuestra, la tarea de tu pastor y la tarea tuya como un Bar Jesús verdadero es seguir los caminos rectos y enseñar los caminos rectos. Y no trastornar los caminos del Señor, sino seguir los caminos rectos. Hermano, como dice Isaías 42, 16, búscalo mejor. Isaías 42, 16. Aquí podemos hacer una comparación con el texto, pero veamos Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Cree usted que Dios puede hacer eso? ¿Cree que Dios es luz en tiempos de tiniebla? ¿Pueblo de Dios? ¿Están durmiendo? Respóndame con un amén si fuera tan amable, por favor. Sería lindo escuchar un fuerte amén, si usted está de acuerdo, por lo menos en este versículo. Dice el Señor: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. ¿Sabe? Yo era un ciego que iba, yo juraba que veía todo. Yo juraba que mi camino era el mejor, pero era un ciego que no veía por el camino que transitaba. Dice que les haré andar por sendas que no habían conocido. ¿Cuándo yo pensé en mi vida que iba a llegar a ser un predicador? Hasta el día de hoy están sorprendidos mis padres. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¿Cuántos de nosotros no venimos de las mismas tinieblas? ¿Cuántos de nosotros nos tuvimos metidos en el lodo? ¿Cuántos de nosotros mismos nos tuvimos metidos o en el alcohol, o en la droga, o en vidas disolutas, pendencieras, o de familias quebrantadas? ¿Cuántos de nosotros no venimos de ahí? Hermanos, yo soy uno de ellos. ¿Y usted?
Eso es lo que hace el Señor. Dice, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Lo escabroso, eso, ¿cómo se le llama a esos montes rocosos? Esos son escabrosos. Él lo convierte en llanura, algo fácil de transitar. No es tan difícil, hermano. Estas cosas les haré y no los desampararé. Hasta el día de hoy, llevo 23 años en el Evangelio, me doy cuenta que tengo un Dios que no me ha desamparado. No tengo iPhone 6, hermano, no tengo jet, no tengo mansión y no me siento desamparado. Te lo prometo, hermano, no me siento desamparado. Usted me conoce bien, usted ve mi jet, es un Chevrolet Spark. Motor 800 que rasca para todo. Pero es mejor que la bicicleta que tenía antes, por mano, ¿sí o no? Y ese lleva hermanos de esta iglesia a distintos lados. ¿Sabía? No me siento desamparado, me siento como un Dios que me ha dado vida. Y espero que tú sientas como un Dios que te ha dado vida, hermano, ¿cierto? Amén. Eso no es vida. Eso es una falsedad y un engaño tremendo de gente que trastorna los caminos rectos del Señor. Mira, esto es lo que hace Dios, hermano. Es verdadera luz, es vivir en la verdad, no vivir en la mentira. ¿Recuerdan lo que le pasó a Elimás, el falso? Mira, dice ahí el versículo 10, el 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás, ¿qué dice? Ciego. Ese fue el juicio para este Elimás falso, ser ciego. Dios quiere dar luz, pero a él le quitó la vista. Dice, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, ¿qué? Oscuridad y tinieblas. Pero ¿qué dice Isaías? Que él quiere que veamos la luz, hermano. Pero estos que se resisten terminan en oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Él, que guiaba a un gobernador y su corte, ahora tenía que andar buscando quien le guiase. Eso, hermano, es el juicio que tuvo este Bar Jesús. ¿Por qué? Por ser una persona que trastorna los caminos rectos del Señor. Quiero que lo escuches bien. No seamos hallados trastornando los caminos de Dios y terminemos en tinieblas. Hay gente que está sufriendo, pero no es más que por ser un trastornador de los caminos del Señor. No estoy hablando solamente de inconversos o falsos. A veces estoy hablando de creyentes que no se ponen la camiseta y lo único que tienen en su vida, confusión, vida y oscuridad. No saben para dónde ir, no saben para dónde va la micro. ¿Por qué? Porque en algún punto han trastornado los caminos rectos del Señor, se han torcido del camino del Señor, han salido del camino del Señor. El pago para un oscuro de corazón es vivir en tinieblas. El ciego de espíritu ahora es un ciego en la vida. Eso es el pago para Elimás. Ese es el pago para todo aquel que esté en contra de la luz. A veces he escuchado a cristianos, porque es verdad, el mundo es así. Estoy seguro que esta gente que habla de Dios no es de Dios. Si fuera de Dios sería de otra manera el asunto. Tal vez Dios le concedería la misma riqueza, pero no la demostrarían de esa manera, y estoy seguro que la utilizarían para el beneficio del ministerio, como otros grandes siervos que yo he conocido que usan su dinero para el ministerio y no viven de esa manera. Pero me preocupan los cristianos, y me preocupan los cristianos que a veces, sin querer, puede ser, o a veces con querer, trastornan sus propias vidas y la de los suyos por no estar en la rectitud del Señor. Pero ¿saben? Me preocupa porque muchos de ellos dicen, bueno, yo estoy en el Señor igual. Yo en el Señor estoy igual. Soy del Señor y estoy en el Señor. Yo creo en la seguridad de salvación. ¿La cree usted, hermano? Amén. Pero sí me gustaría que cada persona se examinase cada día.
Mírenlo. Vamos a Salmo 1, por favor. Salmos capítulo 1, conocidísimo. De aquí está un poco lo que me preocupa de algunos creyentes, sobre todo los que se alejan, los que se van, los que evidentemente no tienen un deleite en Dios. Leamos el 1 y el 2 todos juntos, por favor. A ver, hagámoslo de una manera simpática. Las mujeres leen el 1, los hombres leemos el 2. ¿Ya? 1, 2, 3, mujeres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora nosotros los varones, 1, 2, 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cree usted en la palabra de Dios, hermano? Amén. ¿Cree que estos versículos son verdaderos? Amén. ¿Son sabios? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, ¿sabe? Bienaventurado es dichoso. No hay nada más rico, escúchame bien, no hay nada mejor que el dinero, no hay nada mejor que el oro, que ser dichoso. Y ¿sabe? Uno puede ser dichoso en una choza, como en una mansión, ¿estás de acuerdo? Pero la dicha no se compra, ni con la mejor chequera del mundo. Es verdad lo que dice el comercial, para el resto usa Mastercard, pero no puedes comprar la alegría. ¿Sí o no? ¿Se puede comprar? Algunos dicen, pero pucha, ¿qué sirve? Claro que sirve, se te acaba el gas, ahí la usa. ¿Se te ha acabado el gas o no? ¿Te has estado bañando y agua helada? Rico, ¿ah? Sobre todo con todo el champú en la cabeza. Me pasó hace poco, por eso. Y ahí eché de menos un Mastercard. Algo que me ayudara. Mi Mastercard es hermano a Quebec. Tesorero. Se me acabó acá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese es el que es dichoso. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedora se ha sentado. ¿Qué es lo que me preocupa? Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo que me preocupa son esas personas que juran luz eterna y cero tinieblas, estando su vida en tinieblas, lejos de la luz eterna y lejos de las delicias de Dios. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Por qué me preocupa? Mira, yo no voy a juzgar la salvación de nadie, pero me preocupa porque podría no ser salvo. Podría ser un hijo pródigo que vuelve, gloria a Dios, si vuelve. Y eso está por verse. Porque ni aún una persona que esté sentado aquí es garantía de que se va a ir al cielo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo, no? ¿O estar yendo a la iglesia es una garantía de ir al cielo? No. Garantía de ir al cielo es tener el corazón en Cristo. ¿Estás de acuerdo? Amén. El corazón en las delicias de Dios. ¿Estás de acuerdo? Amén. El corazón, hermano, en el camino trazado por Dios. Aleja de mí tus sacrificios y dame tu corazón. Hermano, Dios no quiere sacrificios, no quiere corderos, hermano. Dios quiere dos cosas, como lo veíamos el otro día en Jeremías. Dice, corazón y conocimiento de Dios. Ambos, hermanos, te van a ayudar a tener un corazón en Cristo. Me preocupa que creyentes estén jurando que no van a tener tinieblas como Bar Jesús, como Elimás el falso. Se sienten hasta de Dios, pero viven en la oscuridad, viven lejos de los deleites de Dios. Sus deleites son otra cosa. Lo dice su comportamiento. Lo dicen sus palabras, hablan de cosas malas, hablan de cosas vanas, hablan de trivialidades, viven en trivialidades, niegan a Cristo, desaparecen del cuerpo de Cristo, desaparecen de la oración, ya ni se comunican, ya no leen, empiezan a tener una vida totalmente alejada de Dios. Claro que me preocupa, porque esas personas vienen a ser tropiezo de una u otra manera para los caminos rectos de Dios, sobre todo si son padre o madre y tenían hijos en la iglesia, porque se va uno, se van los hijos también. ¿Y qué vimos en la mañana? Hay de aquellos que, cuando mostraba a los pequeños, dice, ponen tropiezo a estos pequeños.
Mejor le fuera a ponerse una piedra de molino de armas y echarse a lo profundo del mar. Qué terrible, hermano, cuando hay personas que trastornan caminos rectos. Y hay muchos por ahí que dicen, soy hijo de Dios, soy un Bar Jesús, pero no son más que él y más. Y también yacen en las buenas iglesias. ¿Qué puede hacer un Elimás? Convertirse al Señor de corazón. Arrepentirse y arrodillarse y convertirse de corazón. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente no busca la mentira como Elimás, no busca el engaño como Elimás, no vive el engaño como Elimás, no busca las tinieblas, ni se queda en tinieblas, ni queda ciego, sino que al contrario, como vimos en Isaías, Dios quiere que veamos, Dios quiere que resplandezca la luz en nosotros, Dios quiere que nosotros seamos luz en el resto del mundo lleno de oscuridad. No podemos entonces, hermanos, creer que una persona que está viviendo de esa manera, no va a tener algún serio problema con el Señor. Ya sea que es un hijo rebelde, o ya sea que ni siquiera lo es, pero lo cree, va a tener un serio problema con el Señor de todas maneras, ¿cierto? Y eso, hermano, es algo que hay que evitar. Mira, lo que estoy diciendo lo estoy apoyando en la Biblia. El mismo apóstol Pablo, ¿acaso no fue cegado por trastornar y dar cosas contra el aguijón, hermano? ¿Y saben? Pero aquí fue distinto. Este apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, por ser perseguidor, se resistió cara a cara con Dios y Dios le dejó ciego. Tuvo que estar 3 días ciego para darse cuenta. ¿Qué pasa si estás tú 3 días ciego? Vas a tener un buen tiempo para meditar, ¿sí o no? A lo mejor de repente, hermanos, es bueno que se nos corte la luz. Porque se apaga el internet, el cable, y obligar a los hijos a sentarse a la mesa a conversar y ver la cara del padre y la madre. ¡Uy, te salió una cana, vieja! No la había visto. ¿Cómo la voy a ver si estoy con la cabeza agacha todo el rato? A veces la oscuridad no es tan mala porque el apóstol Pablo le hizo súper bien. Meditó y se dio cuenta que estaba luchando contra algo muy poderoso llamado Jesucristo. Él estaba trastornando los caminos del Señor, era un opositor y desolador, dice la Escritura, de la iglesia. Pero bueno, ¿tuvo una manera de salvarse? Claro que sí. Dejó de ser un opositor, dejó de ser un perseguidor, se convirtió a Cristo. Y pasó a esta otra vereda. Al punto que los otros discípulos le tenían miedo porque decían, este es el que persigue. Para mí que este no es salvo, no. ¿Se ha fijado que hay gente mala que se ha convertido al Señor y la gente se demora años en creerle? No, yo creo que este... No, si algo malo tiene. No. Oiga, hermano, si... Bueno. Mejor hablo de mí, mejor, porque si hablo de otro es malo. Pero de mí es la misma cuestión, nomás, ¿sabes? Mis amigos les costó creerme. Voy a ser sincero, a veces ni yo me la creía. De repente un día iba caminando a la iglesia peinadito, hermano, con el pelo corto, así, con corbatita, mi terno. Los primeros ternos, esos ternos que uno compra en los baratillos, así, te quedan medio largo de un lado, largo de otro, todo, pero tú juráis que te veis bien. Y porque así de humildes somos nosotros, no vivimos en opulencia, pero yo iba contento y de repente me acuerdo que iba solo a la iglesia porque iba a una reunión especial de varones y después teníamos culto. Y yo iba con mi Biblia, me habían regalado una, y de repente en la mitad del camino, en ese transitar del camino, 6 de la tarde, pleno invierno, empieza a bajar la oscuridad, y ya te dije, la oscuridad esa te hace pensar. Y me dije, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo yendo a la iglesia? Si yo hasta hace poco tiempo tocaba en una banda y podría estar con mis amigos que me estarían gozosamente esperando. ¿Qué hago yo un día domingo ahí? Yo no sé si le ha pasado a mi hermano Luis, a mi hermano Jaime, a mi hermano Claudio, a mi hermano Simón. No sé
Y a Leo, ahora que está con nosotros, Dios le bendiga, ¿cierto, hermanos? Amén. Si se ha pasado la película, ¿qué hago yo en la iglesia? Si ahora voy a estar con los cabros ahí dicharachando, no sé, pues. Mi hermano a que ve que en la cancha, si ahí pasaba, jugando contra Jaime Soto, si se juntaban en el equipo contrario. ¿Ah? Uno iba a buscar al Claudio y no está durmiendo porque fue a la disco. Pero uno dice, estoy en la iglesia en la mañana. Y mi hermano Simón, no, bueno, él era de más joven, fue cristiano, bueno, ahí en el Bruno's Bar. Bruno's Bar. Reconozco su vida también. Viejo zorro. Pero no le ha pasado lo que me pasó a mí. Y yo de repente me cuestioné. Y sabe, sin mentirle, ese día me detuve. Y no me dieron una gana de estar con los cabros. No me dieron una gana de... Y hasta me miré la ropa y dije... No sé si era el ángel malo con el ángel bueno peleando, no sé. Pero como que uno me decía, hasta te veis ridículo, viejo. Y me sentí ridículo. Al punto que uno como que mira para el lado así para ver si hay alguien que lo está mirando a uno. Y me sentí muy mal. Y estuve a punto de irme a la casa del Pablo, del Rodrigo, mis amigos con los que yo me juntaba y tocaba, y otras cosas más. Electra, siempre está Electra en esa vida. Pero ¿por qué, dije yo, me sentí así? Porque debo confesar, y a lo mejor te ha pasado a ti, que nuestros deleites estuvieron por mucho tiempo en el mundo. Y no debe ser extraño que de vez en cuando nosotros, seres que nos deleitamos tanto en el mundo, de repente echemos un poquito de menos ese deleite. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hombres? ¿O soy el único pecador? Tal vez haya alguno que nunca ha tenido ese deleite, pero la verdad yo sí casi doy un paso atrás, hermano. Ahora, no puedo decir por qué seguí adelante. Honestamente no tengo respuesta, no me acuerdo por qué, pero seguí adelante. Pero una vez llegado a la iglesia, hubo una reunión extraordinaria. No fue el problema en la iglesia, no fue el problema con los hermanos, no fue el problema en el momento de la palabra, fue muy buenísimo. Después llegó mi esposa, llegaron mis hijos, y fue buenísimo, fue hermoso. No era el problema ahí, el problema era en el intertanto. ¿Sí o no que llegar cuenta? ¿Ah? Porque a veces nuestros deleites están más, y nuestros miembros están más acostumbrados a los deleites del mundo. Pero hermano, dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si nuestros hijos no andan en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, es mucho más probable que ellos no tengan ese traspié que yo tuve de querer volver atrás. ¿Por qué? Porque su deleite está en Jehová. Bueno, conforme va pasando el tiempo, me fui deleitando en las cosas de Jehová y al día de hoy lo único que me deleita son las cosas de Jehová. Me llamarán fanático, me llamarán lo que quieran, pero para mí Dios es mi deleite, hermano, en este minuto. Amén. Dios es exclusivamente mi deleite y me gustaría que fuera tu deleite. ¿Y sabe por qué debe ser tu deleite? Porque de lo contrario vas a ser una persona que trastorna los caminos rectos del Señor. Tarde o temprano, en algún punto. Hay gente que dice, yo temo a Dios, pero está lejísimo de Dios. Hay gente que dice, yo temo a Dios, pero ni se reúne para aprender de Dios. Hay gente que dice, yo temo a Dios, ni dobla la rodilla para adorarle a Dios. Hay gente que dice, yo temo a Dios, pero en realidad vive en deleites que Dios condena. Yo les mostré ese video para mostrarles personas sinvergüenzas. Escúchame bien, sinvergüenzas, que a todas luces nosotros sabemos que son unos sinvergüenzas, ¿cierto? Amén. Pero no apunto hacia allá. No apunto hacia allá. Apunto hacia acá. Que seamos personas que nos estemos deleitando no sé en qué, pero que Dios lo condene. No quiero, hermanos, que sufras la oscuridad y la tiniebla por alejarte de Dios.
Mi deber es evitártelo. Ese era el deber de Pablo. ¿Sabe? Pablo fue a hablarle al procónsul y se encontró con un hombre que le resistía, llamado Elimás. Pero nada puede contra el Señor. ¿Sabe? Lo puso en su lugar y le abrió los ojos al procónsul, que se convirtió. Ese era el deber de Pablo. Y quiero que me respondas por favor aquí, si no es el deber de tu pastor. ¿Acaso no es el deber del pastor abrir los ojos para que veas a veces que tal deleite no es el deleite que Dios aprueba? Pregunto. ¿No es el deber de tu pastor hacerte volver de las sendas malignas, camino de pecadores? ¿No es el deber de tu pastor sacarte de una silla de escarnecedores?